El tema para el día de hoy es: no coquetees con el mundo. Como hemos estado viendo anteriormente, Abraham representa al cristiano espiritual, mientras que Lot representa al cristiano carnal. Y en el capítulo 18 hemos visto que Abraham tenía una vida que se caracterizaba por esa comunión que tenía con Dios, por esa relación personal de intimidad con Dios, de tal manera que puede presentarse delante de Dios y comenzar a interceder. Recuerdan, para que no destruyera Sodoma. Y le dijo: si hubieran 50 justos, 45, 40, 30, 20, y se quedó en 10. Pero solamente un hombre que conoce el corazón de Dios es que puede hacer una intercesión de esta manera. Y ya explicamos la semana anterior lo que significa la intercesión perseverante. Y solamente puede hacer una intercesión perseverante aquel que conoce a Dios. Porque aquel que no conoce a Dios ora una vez y si Dios no le responde, ya se desanima. Ya se agüita, ya no quiere llegar, ya no quiere orar, ya no quiere hacer nada. Pero cuando alguien conoce a Dios, sabe cuál es el corazón de Dios, sabe cuál es el deseo de Dios, sabe quién es Dios, el Dios todopoderoso, que de la nada dijo: hágase. No existía nada, nada, y dijo: hágase, y fue hecho. Es el mismo que puede hacerte que tú lo conozcas si tú le entregas completamente tu vida. Y ahí, si de la nada hizo algo, no había nada. Y eso fue un milagro, ¿sí o no? Y el hecho de que tú nazcas de nuevo también es un milagro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú, ¿qué le entregas? No le entregas nada, le entregas un corazón corrupto, malvado, perverso, que siempre tiende a lo malo. Entonces Dios coge ese corazón y lo transforma en un corazón de carne, como dice el profeta. Un corazón sensible para Dios, que ahora le encantan las cosas de Dios, que ahora le agradan las cosas de Dios, que ahora quiere escuchar de las cosas de Dios. Y entonces es cuando recién tú comienzas a conocer a Dios. Y entonces al conocer a Dios, al tener un corazón transformado, ¿verdad?, por Dios, entonces tú comienzas a buscarle. No te contesta en la primera, sigues en la segunda, y sigues en la tercera, y sigues en la cuarta, y vas a seguir porque sabes que Él es un Dios que trae respuestas sobre sus hijos. Pero en este capítulo 19, es lo que veíamos en el 18 de Abraham, un hombre de intercesión. Pero ahora en el capítulo 19, que es lo que vamos a ver, la imagen cambia, hermanos. Habíamos dejado el relato allá en Hebrón, en las llanuras de Mamre, donde Abraham habitaba, y ahora pues vamos a descender a Sodoma, donde reside el cristiano carnal Lot. De estar en la presencia de Dios, ahora vamos a bajar a estar en medio de la mundanalidad. En el capítulo 18 vimos que Dios estaba preparando grandes bendiciones para Abraham, mientras que Lot estaba por ser disciplinado. Porque recuerden, Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Disciplina. En el capítulo 18 vimos que habían 3 varones que vinieron a Abraham para poder prometerle un hijo. Y ahora en el capítulo 19 veremos cómo los ángeles vinieron para traer juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y cuando decimos Sodoma y Gomorra, indirectamente también tenemos que entender que es sobre Lot. Y cuando viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot, ¿qué hace? Lo pierde todo. Todo aquello por el cual había peleado, había luchado, había trabajado. Y cuando, ustedes recuerdan esa parte, ¿no? Cuando los pastores de Lot y de Abraham, que estaban peleándose porque sobreabundaba el ganado, ¿cierto? Y entonces se pelearon por el territorio. Y Abraham le dice: escoge dónde tú quieres. Y entonces Lot se dejó guiar por lo que sus ojos estaban viendo.
En este capítulo vamos a ver cómo cambia drásticamente la imagen, porque aquí tenemos, o se va a ver reflejada, la figura de una vida cristiana malograda, disfuncional, que no es de acuerdo al estándar que Dios requiere. No olvidemos que Lot era considerado un hombre justo, y esto pues resulta difícil de creer. Si solamente tuviéramos el relato de Génesis, diríamos, ¿cómo? No creo que Lot sea justo. Sin embargo, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos cuenta la experiencia de Lot entre todos los habitantes de Sodoma. Y se lo leo rápido nomás para tener referencia, porque a veces juzgamos mucho a Lot. Pero miren lo que dice el capítulo 2, versículo 8 de segunda de Pedro. Dice, porque ese justo, refiriéndose a Lot, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El igual que cuando el Hijo de Dios, cuando hay pecado, ¿qué siente? ¿Contentamiento? Pues claro, ¿verdad? Entonces, y aunque Lot vivía allí, déjeme decirle, nunca fue feliz. Es como aquel que conoce la verdad del Evangelio, conoce, ha estado tiempo y se quiere ir al mundo, habiendo conocido, ya no va a ser feliz. Ya no va a ser feliz. Qué día trágico fue este que eligió trasladarse a aquella ciudad, porque si miramos a la totalidad este episodio y a las consecuencias, vamos a ver que Lot terminó acabando su familia, y eso es producto de una mala decisión, de dejarse llevar por su criterio carnal, de dejarse llevar por su intelecto, de dejarse llevar por su mera humanidad sin pedir dirección de Dios. Y hay en la actualidad muchas personas que creen en Dios y que parece, fíjese bien lo que digo, parece que son salvas y que incluso profesan tener firmes convicciones al respecto, pero debido a elecciones equivocadas, a decisiones erróneas y a su estilo de vida, pierden sus relaciones familiares, malogrando sus vidas por haberse apartado de los planes y la voluntad perfecta de Dios. Eso es. Porque Dios tiene un estándar. Y cuando nosotros no nos ajustamos a ese estándar, estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando la vida de alguien que se dice ser cristiano no es coherente con lo que cree o con lo que dice que profesa, pues está mal. No es un verdadero cristiano. Perdón. Y son vidas que se dañan o se destruyen a sí mismas, hermanos. Y frecuentemente también dañan a quienes, a las personas que están a su alrededor. Eso es terrible. Y la vida de Lot constituye un trágico ejemplo de este tipo de personas. Así que vamos a Génesis capítulo 19, versículo 1, y de ahí vamos a ir en adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Si se dan cuenta, el versículo 1 es como la continuación del capítulo 18, ¿no? Donde nos quedamos. Ahí en Génesis 18 vimos que ¿cuántos varones vinieron a Abraham? Tres. Y en el 22 leemos que dos de los varones, dice, se fueron a Sodoma mientras que Jehová se quedó con Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Se quedó, por eso que pudo interceder. Y los dos varones que se fueron, evidentemente son los dos ángeles que están ahora llegando a Sodoma, que en el versículo 1 que estamos leyendo. Y los ángeles llegan a la ciudad de Sodoma. Ahora, la palabra ángel, ¿qué significa? Pues normalmente decimos que ángel significa mensajero. No, eso es lo general. Y en hebreo la palabra ángel es malak y en griego es ángelus. En el Antiguo Testamento esta palabra pues ocurre 213 veces y es traducida ángel,
111 veces, pero también es considerado como mensajero, la misma palabra, 99 veces, pero en otras oportunidades, 3 veces básicamente, es traducida como embajador. Es decir, se puede decir mensajero, ángel o embajador. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que estamos refiriéndonos, ángelus, ocurre 188 veces y es traducida como ángel, propiamente dicho, 181 veces. Y mensajero, 7 veces nada más. Como podemos ver, aunque la palabra, hermanos, tanto en hebreo como en griego es usada a veces para hablar de seres humanos, estamos hablando de la misma palabra, generalmente esta palabra se utiliza para hablar de ¿qué? De seres espirituales. Generalmente se refiere a seres espirituales. Ahora, ¿cuál es la función de los ángeles? Porque a veces no hemos entendido que los ángeles también cumplen una función. Y la Biblia nos habla, no voy a profundizar mucho, este no es el tema, pero sí quiero una breve referencia. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Habla de qué? De servicio. De servicio. Eso es. Enviados para servicio, dice, a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son herederos de la salvación? ¿Quién? No hay acá herederos de la salvación. Pues me voy a predicar a otro lado. ¿Qué hacen los ángeles? En primer lugar, los ángeles comunican mensajes de Dios a los hombres. Hay muchos casos de esto. Por ejemplo, voy a leer unos 2 versículos, 2 pasajes. Lucas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 11 al 13. Hablando de este tema, de que los ángeles comunican mensajes de Dios a los hombres. Dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Zacarías había estado orando, había pedido un hijo, y Dios escucha. ¿Cuántos saben que Dios escucha? Y Dios no solamente le dio el hijo, sino que le mandó a través de un ángel. Un ángel vino y traía el mensaje de parte de Dios para Zacarías cuando él estaba ministrando. Mateo capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver otro caso, ¿verdad? De lo mismo, otro ángel. Otro caso, dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven otra vez? Un ángel trayendo mensaje directamente de Dios. ¿Para quién? Para José, en este caso, el que llegaría a ser el esposo de María, la madre de Jesús. ¿Ven? Entonces, los ángeles cumplen determinadas funciones. En este caso, traer mensajes directamente de Dios, ¿verdad? Para los hombres. Pero también los ángeles, en segundo lugar, los ángeles también protegen a los hijos de Dios. En 2 Reyes, capítulo 6, versículo 17, hay una narración al respecto. Cuando los sirios venían en guerra en contra de Israel y querían sus planes varias veces, ¿verdad? Dios le había revelado al profeta, y el profeta Eliseo hablaba con el rey de Israel y decía: mira, no crucen por allá porque allá están los sirios. Y siempre le venían malogrando el plan a los sirios. Y entonces el rey se enoja y dice: ¿quién de ustedes, quién de acá es de, ¿cómo se dice?, enemigo prácticamente, o está llevando, ¿verdad?, nuestros planes secretos, los está llevando? Y uno de ellos dice: no, rey, no es que acá hay un soplón, dicen allá en Perú. Lo que pasa es que
Allá está el profeta de Dios. Fíjense, hasta los incrédulos saben cuando hay profeta de Dios. Allá está el profeta de Dios. ¿Y dónde está? Está en Dotán. Pues llevó gente, ¿para qué? Para capturar al profeta de Dios. Y estaban todos, el ejército, para poder capturar al profeta. Y de más o menos eso estoy contándole brevemente, ¿verdad? El contexto, porque si no, cuando leemos esto a veces, ¿no? Aunque yo le doy la tarea que usted lo lea todo completo para que se entere. Pero solamente el asunto es acá, cómo los ángeles protegen, dice. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová. Lo que pasa es que el siervo de Eliseo estaba que le temblaban las piernas, ¿verdad? Ahora mira esos ejércitos. Sí que son poderosos. Y mira cómo vienen y esto. Entonces, por eso Eliseo dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? Pues los ángeles, ¿verdad? Los ángeles protegen también a los suyos. ¿Se da cuenta? Mensajeros directamente de Dios para traer un mensaje a los hombres, pero también vemos en este caso, ¿qué cosa? Como protectores. Como protectores también sirven los ángeles. Salmo 91:11 pues es bastante conocido, ¿verdad? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En una oportunidad yo estaba en mi camioneta manejando y día antes había caído una nevada y yo estaba de lo más bien y había una entrada así en curva en la cual yo vi a una camioneta. Yo venía de camino, pero esta iba hacia adelante. Yo iba allí y cuando veo la camioneta y veo que comienza a girar y yo ya a la velocidad que iba ya no podía frenar. Y atrás mío todavía tenía otra camioneta. Dije, ¿y ahora qué le hago, Señor? No podía hacer nada. Y fueron los nervios como que me agarraron ahí. ¿Y ahora qué hago? Pues viene son cuestión de segundos. Y yo no digo que vi un ángel. Pero ¿saben qué? La camioneta que yo estaba manejando se elevó así, en el aire, y pasó así. Y la camioneta que venía atrás, esta se chocó con la que venía atrás y se dio, y yo miré solamente por el retrovisor. Y la velocidad que yo venía, levantaron la camioneta y luego lo asentaron despacito. Y decía, ¿de dónde le salió alas a esta camioneta? Ojo, no estoy diciendo que fueron ángeles, pero puede que sí. ¿O no? Pues sí, hermanos. A veces somos incrédulos, pero son experiencias que uno hace que tu fe, ¿qué cosa? Crezca. Crezca, hermanos. O sea, son cosas tan maravillosas y dices, wow, Señor. Algún día, ¿no? Cuando estemos en la presencia del Señor, sabremos de todo lo que el Señor nos ha librado con sus ángeles. A cosas que ni cuenta se dio. Usted pensó que iba bien y se pasó en la luz roja y venía el otro carro y el Señor en su misericordia lo ponchó la llanta. ¿Tú no sabes? O sea, hay tantas cosas, hermanos, que a veces no entendemos. Pero estoy hablando de algo que a mí me pasó, a mí no me contaron. A mí no me contaron. A mí me pasó. Y podría contarles otras experiencias, pero quisiera centrarme aquí en la palabra. En tercer lugar, los ángeles consuelan a los hijos de Dios. Jesús, recuerdan ahí en el huerto del Getsemaní, cuando fue a orar al final de su ministerio. Fíjense en Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Fíjense, hermanos, un ángel del cielo se apareció para fortalecerle. Es decir,
Los ángeles, fíjese, en esta tercera función, consuelan a los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Comunican los mensajes de Dios a los hombres. Protegen a los hijos de Dios, pero también consuelan. Fíjese qué labor tan extraordinaria que Dios asignó a los ángeles. Cuando Pablo estaba en esa nave, cuando se levanta la tormenta, ¿ustedes recuerdan esa parte? Algunos lo han leído ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y si no lo lee, ahí en el capítulo 27, usted lo puede leer. ¿Qué es lo que pasa? Los tripulantes de la nave pues estaban desanimados por la tempestad y decían, ahora, ¿qué vamos a hacer? La cosa está difícil. Y miren ahí en Hechos 27, 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y él me dijo que ninguno de nuestros cabellos nos va a faltar. Se va a perder la nave, pero ¿qué importa? Pero todos nosotros vamos a ser salvos. Él estaba diciendo, ¿por qué? Porque Pablo tenía una experiencia muy personal con Dios, una intimidad con Dios. O sea, eso es importante. No se dicen las cosas por una mera emoción, sino porque verdaderamente sabes lo que Dios está diciendo. Y la Biblia enseña pues que hay millones de ángeles. No podemos, ahí algún día de repente hablamos algo sobre angelología y hablaremos sobre esto, pero no es el tema, ¿no? Así que en este capítulo que estamos viendo de Génesis, los ángeles, llegan a la ciudad de Sodoma, dice a la caída de la tarde, es decir, cuando el sol se estaba poniendo ya. Y cuando llegan los ángeles, dice que encuentran a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Las personas que se sentaban, como lo estaba haciendo Lot, era porque desempeñaban un cargo público. Hasta cierto punto podría decir que era un juez de allí de Sodoma. Y esto nos aclara que Lot no solamente residía en esa comunidad, sino que además al entrar en la carrera judicial se había integrado a la vida pública y la vida política de Sodoma. Es decir, estaba compartiendo lo mismo que la gente de Sodoma compartía. ¿Sí comprenden eso? Y al parecer Lot, pues en este caso podríamos decir que era como un líder de ahí de Sodoma. Y seguramente quería ser sal y luz en medio de la sociedad corrupta. Pero fracasó porque nadie le hacía caso. Así hay muchos que quieren ser sal y luz en lugares donde Dios no está. Y yo voy a estar ahí porque con mi oración, que si Dios no te manda específicamente, sal de ahí. No puedes. ¿Qué estaba haciendo Lot? Estaba coqueteando con el mundo, porque Sodoma es el mundo en este caso específico. Lot tenía muy poca influencia, de hecho, con la población en general. Pero tampoco lo tenía con sus yernos, ni con su esposa, ni con sus hijas. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Y lejos de dar un buen testimonio, ¿qué pasó? El mundo apagó su luz. El mundo apagó su luz. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo de luz en medio de las tinieblas. Quisiera que sigamos versículos 2 y 3. De ahí de mismo Génesis 19. Y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Qué interesante, mire la actitud hospitalaria, ¿verdad?, que tiene Lot al ofrecer alojamiento a estos viajeros desconocidos. Ahora, era normal que después de haber hecho todo un viaje, ¿verdad?, por ese recorrido tan polvoriento, viniendo desde donde vivía Abraham, Mamre, hasta Sodoma, pues, y caminaban con sandalias, ¿no? No tenían los tenis tan bonitos que a veces tienen algunos.
sandalias así abiertas. Imagínense, lo que querían era lavarse los pies y descansar, ¿no? Entonces, esto indicaba hasta cierto punto había un alivio, y esto era una forma de expresar hospitalidad hacia los visitantes de parte de Lot. Entonces Lot recibe a los ángeles tal como Abraham había recibido a los varones ahí en el capítulo 18, ¿recuerdan? Así fue muy hospitalario. Y durante los años que pasó, de repente con su tío Abraham, Lot aprendió el valor de la hospitalidad. No lo sabemos con certeza, la Biblia no lo dice, pero es bastante probable porque Abraham era un buen ejemplo a seguir definitivamente. Al principio pareciera que los viajeros, estamos hablando de los ángeles, para no causar incomodidades, como que se muestran reacios a aceptar la invitación. Y ellos dicen, no, vamos a pasar la noche ahí en las calles o en la plaza pública. Los ángeles, ustedes saben, solamente pueden tomar una forma de persona, pero realmente siguen siendo ángeles y ellos son espíritus. ¿Ok? Entonces, pero Lot, conociendo la ciudad, era consciente del peligro que habían corrido a causa de ese ambiente que se vivía en esa ciudad. Y les ruega insistentemente, no, vengan y quédense acá en mi casa, pernoten acá en mi casa. Nosotros que vivimos en una ciudad grande, donde hay de diferentes lugares, con diferentes costumbres, pues se dan cuenta, vemos la noticia en la mañana cuando prendo la televisión para ver el clima, la hora que mis niñas se van al colegio. Las noticias que veo son muy desalentadoras. Que robaron aquí, que asaltaron más allá, que mataron aquí, se desapareció. Tantas de esas cosas. ¿O no es cierto? ¿O no es así? ¿O no ven las noticias? Ya ni ganas dan de ver, ¿no? Porque todos los días tantos muertos, tantos robos, mucha violencia, todo eso. Entonces, las ciudades así, cosmopolitas, siempre tienden a ser de esa naturaleza, desde siempre, desde antes. Entonces, hay una inseguridad y entonces los ángeles dijeron, no, nosotros nos quedamos afuera. Pero Lot insistió. Tal vez los ángeles querían quedarse para ver cómo era la vida nocturna ahí. No para deleitarse, sino para poder juzgar mucho más certeramente. Porque ustedes saben, por lo generalmente, la oscuridad o la gente busca la oscuridad para cometer sus fechorías. ¿O no es cierto? Sí. No, o sea, en la noche es el tiempo donde abunda o sobreabunda el pecado. Y vamos a ver qué continúa aquí, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mire, o sea, todos estaban ahí involucrados. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Evidentemente, los ángeles no habían pasado desapercibido para los hombres de la ciudad. O sea, los hombres de la ciudad se habían dado cuenta que habían llegado visitantes extranjeros. Y la preocupación de Lot por la integridad física de ellos, pues al decirles, no, quédense acá, parecería que tenía bastante razón. Lógicamente que Lot no sabía que eran ángeles. Creía que eran personas normales. Y cuando los hombres de Sodoma se enteraron de la llegada de los ángeles, pues dice que todos vinieron a buscarle, los jóvenes y los grandes. Es decir, todos tenían la misma costumbre. Y su deseo, ¿cuál era? Sácalo para que los conozcamos. Y este conocer, pues tiene que ver, sácales para tener relaciones homosexuales. Aunque algunos ahora han reinterpretado este versículo. Dice que no es así. ¿Por qué? Porque antes de eso, si usted recuerda, había habido una guerra. ¿Se acuerdan de la guerra? Que Abraham fue tras los que habían venido. Entonces dijeron, no, deben ser espías, sácalo para... Es la reinterpretación. Que los sodomitas no eran homosexuales, es lo que dicen. Pero eso ahorita no le voy a decir. Y usted no puede explicarles mucho. Eso es algo
de teología moderna, que hay que abundar, requiere mucho. No voy a hacer un desarrollo sobre eso el día de hoy. Pero acá realmente lo que quiere decir, ¿y saben por qué? Y usted no diga, no es cierto. No, es que la palabra que está aquí realmente no quiere decir homosexual. Quiero que sepa, le anticipo para que no se vaya a meter en pelea, porque le van a ganar. O sea, yo le estoy diciendo ya el resultado después de otras cosas que se estudian, pero aquí realmente la palabra no dice homosexual, pero al final se infiere por otras cosas, por un estudio un poquito más profundo. Pero lo que realmente quiere decir, y voy a ir con ustedes, es tener relaciones homosexuales, pensando que simplemente eran seres humanos. Eso quiere decir que tanto pequeños como grandes, todos estaban acostumbrados a tener relaciones homosexuales. Y en medio de eso era que vivía, ¿quién? El carnal. Lot. Ahí estaba. Y en esta escena, hermanos, tan desagradable, vemos que la degradación moral de los habitantes de Sodoma había llegado a tal punto que eran capaces de intimidar, incluso de llegar a la violencia física, con el único afán, con el único propósito de satisfacer, ¿qué cosa? Sus inclinaciones perversas, degradantes. Así que aquel comportamiento sensual que, aunque difuso o no explicado al detalle, porque no está explicado al detalle, podemos imaginar que es con lo que se describe actualmente el término sodomía. Actualmente en el diccionario eso es sodomía, y pues si no sabe, no le voy a explicar completamente. Tome nota de la palabra y búsquela en un diccionario y va a darse cuenta de qué se trata. No es una palabra bonita, la anticipo. No es una palabra bonita. Evidentemente, hermanos, la homosexualidad era algo bastante cotidiano allá en la ciudad de Sodoma. Muy cotidiano. Ahora, la homosexualidad ante los ojos de Dios es pecado. Y hay que aprovechar a hablar hoy día, porque tal vez después ya no nos dejen. Pero la Biblia dice que es pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Fíjese lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y quiénes se echan con varones? Aquí está hablando de quién. ¿De quién? Pues está bien claro, ¿no? O sea, no requiere una interpretación profunda, hacer un exégesis, ir al griego, ¿verdad? Aunque, como les digo, los del movimiento que está moviendo todo esto han hecho una reinterpretación. Recuerde que ahí hay teólogos que saben griego y saben hebreo, por si acaso. Algún día, si Dios lo permite, hablaremos sobre eso más a profundidad, porque el tema no es esto, ¿no? Pero recuerde esto que le he dicho el día de hoy. Dentro de poco ya no se podrá hablar de la homosexualidad como pecado, porque está a punto de empezar la persecución. Ahora, no crean que es el peor pecado. Es pecado. Pero de todo pecado nos puede limpiar la sangre de Cristo cuando uno se arrepiente. O sea, no hay ni un solo pecado que Cristo no nos pueda perdonar. De todo nos perdona. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Solamente hay un solo pecado. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo hemos explicado ya aquí, ¿no? Con bastante detalle, lo que significa la blasfemia del Espíritu Santo. Pero todos los demás pecados, hermanos, quiero que entendamos que nosotros no estamos para ser jueces de nadie, ni para estar señalando, que no sé qué, te vas a ir al infierno. No. Así como le predicamos a un mentiroso que se vaya al infierno, pues el homosexual igual se va a ir al infierno. Y también necesita de Cristo. Y el borracho necesita de Cristo. ¿O no? ¿Sí o no? Pues sí. Y el que no se arrepintió genuinamente necesita de Cristo, aunque vaya a una iglesia.
¿Sí o no? Sí. Ahora, la Biblia indica que esta perversión sexual, hermanos, es una de las marcas de una sociedad corrupta. Cuando una sociedad está corrupta, entonces, pues va a haber esta perversión sexual. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, o sea, las mujeres cambiaron, pero los hombres también, dice, dejando el uso natural de la mujer. Es decir, el hombre se supone que con la mujer, pero dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros. Si unos es masculino y otros también es masculino. ¿De qué está hablando? ¿No? Cometiendo hechos vergonzosos. Hombres, ahí está, con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En Estados Unidos y en Europa es de lo más común estos movimientos. Pero ya está llegando a ser común en América Latina. En este año que me fui al DF, no, y pasaban agarrados de la mano y todo. Yo a mis hijas agarrando, tapándoles los ojos que no vean. ¿En serio? Tremenda desfachatez. Y si alguien les dice algo, ahora ya tenemos derechos, te dicen. Y te hablan de que lo único que están haciendo es expresándose su amor. Acá la Biblia no dice que es amor, ¿verdad? ¿Qué cosa dice que es? ¿Ah? Pues sí. Pecado. Lascivia. O sea, satisfacen sus apetitos carnales. Y muchas veces hemos escuchado, es que yo nací así. Y eso es la mentira más grande que puede haber. Porque Dios creó al hombre, ¿qué? Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo? Ay, qué mal que me salió. Voy a volver a hacer otro. Me equivoqué con este. ¿Dijo así? Y vio que todo lo que había hecho era, ¿sí o no? Entonces, hermanos, es un gran error muchas veces el decir, es que nació así. No nació así. Muchas veces la crianza, el matriarcado es lo que hace cuando la mujer es la dominante, para que me entiendan, en el hogar, es la que empuja a los hijos varones a esa conducta. Por si no lo sabía. Por eso tiene que haber un equilibrio. Por eso tiene que haber hogares que funcionales, no disfuncionales. Sí, hermanos, les tengo que decir estas cosas porque ni siquiera están enterados y creen que están haciendo bien las cosas algunos. No es el tema, les digo, pero pues por lo menos un poquito para poder comprender esto. O sea, como estamos viendo, hermanos, hay una baja condición moral en la ciudad de Sodoma. Y cuando Dios le comunica a Abraham su decisión de juzgar y poder castigar a esta ciudad, le dijo que había oído el clamor de Sodoma y Gomorra y que consideraba su situación de pecado extremadamente grave, sumamente grave. Y esta expresión, hermanos, seguramente se refiere a todas las prácticas de abusos, de injusticias que se cometían ahí, incluyendo el sufrimiento causado por los más fuertes sobre los débiles. Y yo pregunto, ¿de eso no hay ahora? ¿Hay o no hay? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso va en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de los principios divinos.
Yo pregunto, ¿usted cree que lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre acá en México, lo que ocurre en los diferentes países del mundo, el mundo completo está contaminado con esta podredumbre? ¿No ha llegado ya la presencia de Dios? ¿Y Dios está a punto de desatar sus juicios? ¿O cree que Dios, ay, que mira qué felices que viven, mira cómo se aman, hombre con hombre, y hay que dejarlo porque se aman, y mujer con mujer porque se aman? ¿Cree que Dios está diciendo eso? Cuando han pervertido lo que Dios hizo bueno. Qué terrible, hermanos. Cuando Lot había decidido en su momento el trasladarse para residir en Sodoma, no sabía que esta comunidad era así. Pero ¿saben qué? Pero si se hubiera enterado cómo era, hubiera salido de ahí. Pero a él le gustó de alguna manera convivir un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Por eso que el tema es: no coquetees con el mundo, porque es lo que estaba haciendo Lot hasta cierto punto. Quizá la ciudad contemplada desde lejos, ¿verdad? Cuando se dividieron, yo me voy allá y tú te vas para allá y yo tomo la llanura, ¿recuerdan? Porque es lo que eligió Lot. Cuando eligió la llanura dijo, wow, qué tremendos edificios. Aquí hay, mi familia, quiero darle lo mejor a mi familia. Mira qué calles bien pavimentadas. Bueno, en ese entonces no estaban pavimentadas, pero lo mejor en tecnología de ese tiempo. Mira qué parques, mira qué servicios, cómo dan, Tienen su macroplaza también ahí, mira, ve, qué bonita que está. O sea, cosas como esas, que están impresionándole al otro. Lot no tuvo el valor para poder irse y de esa manera poder también sacar a sus hijos de ese ambiente de podredumbre. Y al no sacar a sus hijos, ¿qué pasó? Sus hijos se comenzaron a contaminar con lo que había en la ciudad de Sodoma. Hoy parece que muchos ya no predican sobre lo que es pecado. No hay una diferencia genuina entre lo que es pecado y lo que es santo. Y algunos incluso se atreven a poder aceptar que un cristiano puede ser hijo de Dios y a la vez puede continuar viviendo una vida de pecado. Es decir, con un comportamiento, una conducta o prácticas que la palabra de Dios desaprueba. Yo voy a estar en la iglesia, pero sigo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Con tal que traigas tus diezmos, como si eso fuera lo más importante. Con tal que traigas tus ofrendas. Como que con eso le fueran a callar la boca a Dios. Y muchas veces hay gente que no llega a la iglesia y manda sus ofrendas. Y creen que con eso ya están bien con Dios. En Estados Unidos había mucha gente que ni lo conocíamos y mandaba cheques y de buena cantidad de dinero. Buena cantidad de dinero. Llegaban ahí. Sí, hermanos. Pero ¿por qué no quieren llegar? Porque no quieren el compromiso. Yo mando mi ofrenda, ok, pero no quiero el meterme con Dios. Olvidándonos que Dios donde estamos, ahí nos escudriña. ¿Sí o no? Y que para Él le da lo mismo. La situación que prevalecía en Sodoma y la actitud que Dios nos aclara que eso no es posible. ¿Estás con Dios o estás fuera de Dios? ¿Eres luz o eres parte de las tinieblas? También el apóstol Pablo aclaró esa incompatibilidad ahí en Romanos 6, donde dijo, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ningún modo. De ningún modo. Y no se trata, amados hermanos, de si en aquella época había o no una idea primitiva de Dios, o si hoy en día se ha modificado aquella comprensión de que Dios tiene que adaptarse a nuestra modernidad individual o social. No.
Si observamos, hermanos, el modelo de Jesucristo, Él recibió a todos los hombres, ahí en la Biblia, que eran pecadores, personas con comportamientos o prácticas contrarias a Dios y a su palabra, los recibió. Pero Jesús, cuando los recibe, ¿qué hace? No los apapacha, sino que los confronta con la verdad. Los confronta con sus respectivas realidades. Y cuando alguien es confrontado, y cuando alguien, al ser confrontado, no agarra y se va y le da la espalda, sino que dice, tienes razón, y se arrepienten, entonces sus vidas son transformadas, dotándose de nuevos pensamientos y de nuevos valores, no los valores del mundo, no los pensamientos que el mundo está metiendo por todo lugar. Jesús recibió a los publicanos, pero siempre dijo sus verdades. ¿O no es cierto? Es decir, cualquiera puede venir a Jesús, pero tengan la certeza de que si es Jesús a quien están viniendo, Jesús siempre los va a confrontar con su palabra. ¿O no es verdad? Siempre ha sido así, hermanos. Porque ¿qué podemos nosotros sacar de este mundo? De las ideas de este mundo. ¿En qué pueden contribuir a que nuestro nivel espiritual aumente? Dígame, ¿en qué? En nada. Lo único que puede verdaderamente ayudarnos a cambiar y a mejorar es su palabra, con la cual tenemos que ser confrontados una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabe por qué otra vez? ¿Y por qué otra vez más? ¿Sabe por qué? Porque esta carne se revela, y porque esta carne hoy dice, ay, sí, me arrepiento y ya me inclino y boto unas lágrimas y tal vez cuánta cosa, pero la próxima semana la carne está vivita y coleando y nuevamente necesita que la palabra sea aplicada a su vida y a su corazón. ¿O no es cierto? Sí, hermanos. Es la razón por la que no podemos darnos el lujo de venir una vez y luego no de venir, hermanos. Necesitamos permanentemente estar siendo alimentados, siendo confrontados con la palabra, de tal manera que gracia sobre gracia sea derramada sobre nuestra vida. Porque nuestras fuerzas no son suficientes, porque somos débiles. Esa es la razón. Somos débiles. Porque aquel que diga, no, yo soy muy espiritual y yo no necesito, no, probablemente va camino al infierno ya y no se ha dado cuenta. Bien tibiazo que está. ¿O no es cierto? Y cree que está caliente. Sí, hermanos, tenemos que tener cuidado, mucho más en estos tiempos. Con lo que yo les decía al empezar. Necesitamos llenarnos más. Porque el poder de Cristo, cuando nosotros somos salvos, hermanos, cuando es cambiado nuestra forma de ver, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión de mundo, ahora es diferente. Entonces, ¿saben qué? Nosotros vamos a anhelar poder escuchar más de Dios. Había alguien, no recuerdo, estaba leyendo días pasados, que solamente cuando no nos importa a Dios es que pecamos. Cuando Dios no te importa es que pecas. Pero cuando Dios te importa mucho, eso te va a ayudar a evitar el pecado. Pero cuando no te importa Dios, pecas. Y es una buena frase, hermanos, que podríamos cogerlo. Cuando vamos a hacer algo, no, Dios me importa, entonces porque Dios me importa, entonces ¿qué? Claro, hermanos. Hay una realidad evidente, hermanos. El hombre por naturaleza siempre quiere tender a hacer lo malo. Es justamente por eso que sigue y continúa vigente, hermanos, y operativo el amor de Dios y su gracia salvadora. Es por eso que necesitamos a un Salvador. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas continúan. ¿No dice eso continúa?
Está diferente mi Biblia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? Pues sí, hermanos. Porque eso lo hace Cristo. Cuando uno es confrontado con su palabra. Vimos la preocupación de Abraham por su sobrino Lot, aquel que residía allí en la ciudad. Y vimos la intercesión por los justos que allí vivían. ¿Recuerdan ustedes? En eso nos quedamos la semana anterior. Finalmente el relato nos lleva a ver a los dos ángeles que están llegando a Sodoma y fueron hospedados por Lot en su casa. Y mientras cenaban, vemos que los hombres de la ciudad de Sodoma, que habían estado observándolos, se presentan en casa de Lot. ¿Qué cosa? ¿Impulsados por qué? Por su sensualidad y sus intenciones malvadas y perversas. Quisiera que vayamos al versículo 7 y 8 del Génesis 19. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Realmente Lot conocía la inclinación perversa, si se dan cuenta, ¿no?, de los habitantes de aquí de Sodoma. Lot sabía muy bien de qué tipo de hombres, qué querían hacer. Y por eso es que Lot trata de impedirles. Lot repudiaba estas prácticas porque era un hombre justo, según lo que nos dice Segunda de Pedro, lo que habíamos leído. Pero ciertas cosas de su reacción pues dejan mucho que desear. 2 cosas nada más quiero mencionar. En primer lugar, los llama hermanos. Tú no puedes llamar a hermano a alguien que no comulga contigo en la misma fe, en el mismo Dios, en el mismo Cristo que te ha salvado. Aunque vaya a una iglesia que no vive los principios que están establecidos en la Biblia, no puede ser tu hermano. Y en segundo lugar, ¿qué vemos? Que Lot les ofrece a sus hijas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos? O sea, su comportamiento, si bien es cierto, confirma el valor supremo de la hospitalidad en aquellos tiempos. De tal manera era tan sagrado e inviolable al extremo que él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por sus huéspedes. Pero en este caso no era su vida, sino la vida de sus hijas. Y podemos notar entonces cómo el mundo había corrompido a Lot a realizar este tipo de ofrecimientos. Porque de lo contrario no hubiera hecho esto. Porque Dios no es un principio que Dios ha mandado. En ninguna parte de la Biblia nos establece o nos dice que es lo que tenemos que hacer. Versículo 9. Vamos a ver la reacción de los sodomitas. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Es decir, los sodomitas se enojaron porque Lot estaba queriendo impedir, ¿qué cosa? La perversión de ellos. Aquí tenemos un ejemplo claro, hermanos, de las tinieblas rechazando la luz. Como dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es lo que hace. Aman más las tinieblas, porque en las tinieblas nadie le redarguye, pero cuando vienen a la iglesia le redarguye, le confronta, le aconseja, le exhorta de su pecado. Porque si tú vas a una congregación y la palabra no te redarguye, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, ¿o no es cierto? Porque uno va para crecer, uno va para seguir quitando, porque somos malvados y pecadores. Es que necesitamos que la palabra nos siga quitando todo, hasta llegar a ser la imagen a la estatura ¿de quién? De Cristo. Por eso necesitamos que el que comenzó la buena obra, ¿qué haga? Pues sí. ¿Se da cuenta? Pero su palabra es la que tiene que seguir operando en nosotros, amados hermanos. Los hombres de Sodoma amenazan a Lot.
Y vamos a ver la reacción de los ángeles. Dice, versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot. Hey Lot, ven para acá. En casa con ellos, y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los agresores comienzan a burlarse de la influencia política de Lot, y parecían que decían, no, lo que tú eres extranjero, vienes a ser juez acá, te pusimos de juez y ahora tú nos quieres decir lo que tenemos que hacer. Si no hubiera sido por la intervención de los ángeles, hermanos, le hubieran agredido a Lot. Sin embargo, estos ángeles, con esos poderes sobrenaturales que tienen desde ya, pues cegaron a toda esa turba, ¿no? Todos los que estaban ahí, con la única finalidad de poder salvar la integridad física de Lot y de su familia. Los ángeles vemos cómo actúan decididamente. ¿A favor de quién? Ahí está, un ejemplo. Y los ángeles advierten a Lot para que huya. Versículos 12 y 13, con esto terminamos. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto. Cuando dice de punto, está diciendo, es tan grande, es extremadamente grande delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lot se encontraba en una situación límite. Como residente de esta ciudad, por varios años, pues de alguna manera se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo calificó como perversidad. Así que hay en el día de hoy muchos cristianos que quieren convivir con el pecado, aún sabiendo que no es agradable a los ojos de Dios. Quieren tolerarlo. Y los ángeles habían venido a Sodoma para poder cerciorarse de la situación allí, pero venían encargados directamente por Dios. Era obvio que todos los varones de allí de Sodoma se deleitaban en la homosexualidad, porque dice desde el más pequeño hasta el más grande. Por lo tanto, Dios pasa juicio y los ángeles advierten a Lot de lo que estaban a punto de hacer. Y el propósito de la advertencia era salvar la vida de Lot y de su familia. Si ustedes se dan cuenta, eso era el propósito. Y está claro que Lot, habiendo escogido ese lugar, porque a él nadie le dijo, Abraham no le dijo, él voluntariamente escogió ese lugar para vivir, se encontraba apartado de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Él mismo se había metido en la encrucijada. Él mismo estaba en la boca del lobo. Evidentemente no había dado un testimonio de su fe ni defendió sus propios valores. Cuando tú estás en una empresa, cuando comienzas a trabajar en un lugar y tú desde el comienzo no estableces que tú eres cristiano, y cuando comienzan a hacer chistes de color rojo, del que sea, y tú te ríes juntamente con ellos, no estás poniendo un alto tus principios cristianos, porque estás compartiendo lo mismo que el mundo comparte. O cuando hacen cosas que sabes que a Dios no le agradan y tú compartes con ellos, entonces no estás poniendo en alto el nombre de Dios. Y lo mismo pasa en la escuela. Tienes que saber distinguirte. Porque si no lo haces, entonces estás comprometiendo tus valores cristianos. Lo estás adaptando a los valores de este mundo, o a los valores de otras personas que no tienen el conocimiento de Dios, ni tienen una relación personal con Él. Y de esta manera, en vez de acercar a la gente al cristianismo, a que conozcan la verdad, lo alejan porque dicen, mire, hizo que va a la iglesia y mira cómo es. ¿Para qué voy a ir? Los ángeles mandaban reunir a toda la familia. Estaban actuando sobre la base de la intercesión de Abraham. ¿Recuerdan ustedes capítulo 18? Sobre eso es que estaban actuando. Pero también podemos notar la forma en que Dios se preocupa de salvar a las personas. A pesar de la maldad, a pesar de todo lo que había habido, el carácter de Dios es manifestado. La misericordia de Dios es manifestada. Dios es justo y recto y tiene que castigar el pecado. ¿Sí o no? Porque si no castiga el pecado, entonces Dios es injusto. Y tú y yo como pecadores, Dios tenía que castigarnos a nosotros. Merecemos el castigo de Dios, ¿sí o no?
No, no, tú no mereces el castigo de Dios. Es lo que merecemos. Merecemos el castigo de Dios por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Por eso que al no ser perfectos necesitábamos un Salvador, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. De ahí que toda la ira de Dios por nuestras maldades tuvo que ser descargada ¿en quién? En su Hijo Jesús. Por eso Dios advierte a Lot y a su familia por medio de los ángeles. Y Dios es igual el día de hoy. Él sigue queriendo salvarnos. Muchas veces las oraciones de nuestra familia, las oraciones de nuestros padres evitan ciertas cosas, pero finalmente seremos castigados si no nos arrepentimos. No podemos coquetear con el mundo. La Biblia nos advierte de un juicio venidero y por eso es que llama a un arrepentimiento genuino. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a huir de la ira de Dios? ¿Estamos dispuestos a buscar el camino de la salvación? ¿O tal vez quieres seguir coqueteando con el mundo?